nos lo dices y lo quitamos como Sí, siempre. el Pero principio lo tenemos está que grabado. quitar, Javi. No, y acabo de empezar, justo lleva 6 segundos. Menos mal que lo que dice no lo grabo, porque si no, lo mismo hacen un nuevo club de fans. La gente te adora, Javier. Los comentarios del último vídeo. Javier, qué gracioso, tremendo, increíble, pero qué tal. Es increíble. Todos los comentarios son positivos, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Hay que limitar el alcohol en España, ¿eh? Bueno, la verdad es que agradezco. No te creas que todo el mundo pilla mis cosas. El otro día alguien me hizo un comentario después de mi último directo, de los míos, ¿no? Que yo me lo tomé en plan irónico, ¿no? Que decía, ¡ay, qué bien! Oye, con qué misterio y con qué gracia nos ha contado la noticia de la churrera. ¡Ay, qué bien informado nos tiene, señor Bleda! Claro, es que, la verdad, hay personas, no sé si será el caso, pero hay personas que voy a tener que poner algo en mis vídeos que es un canal personal, que yo informo de mis cosas, de reflexiones mundanas. Es que vamos a ver, habrá que buscar en la RAE que hay que decir reflexiones mundanas. Porque claro, reflexiones mundanas es que yo veo lo que pasa por el mundo y reflexiono sobre ello, ¿no? Entonces, pues no sé por qué tengo que dar explicaciones a nadie o por qué la gente se cree. A lo mejor es que cuando conectan con mis directos, alguien cree que va a ver el telediario. O, sí. O yo qué sé, ¿no? Una cosa que me voy a poner ahí delante con Gruante y voy a decir, ¡ay, tal! Ha pasado esto y ha pasado lo otro y lo de la moto. Yo qué sé. Qué agonía, qué aburrimiento a veces, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay personas que se lo pasan muy bien y que nos divertimos mucho y que tal igual y bueno, pues no pasa nada. La vida es, a pesar de todo, muy de todo, creo que la vida sigue siendo bella, ¿sabes? Yo, por ejemplo, vengo hace un rato de una situación, eso de que ha habido un momento en que me lo he tenido que decir a mí mismo para animarme, ¿no? Porque estaba ahí en el consultorio, en el despacho de la enfermera, que me ha terminado de quitar las 25 o 30 grapas que quedaban, y entonces pues, la infección que tengo en la pierna está ahí un poco bordecilla todavía, y entonces ha llamado a la doctora, ¿no? Y entonces la doctora dice, Javier, tenemos que estar muy vigilantes porque esto no se va. Y en un momento determinado, en vez de deprimirme, lo que he hecho ha sido decir, no te creas que todo el mundo tiene la posibilidad de estar aquí tumbado, con las manos aquí puestas, con los pantalones bajados, y dos mujeres diciendo, es que esto no es normal. Yo sé que hablaban de la infección, pero bueno, como la imaginación es gratis. A ver, no te estás inventando nada. Solo habían bajado el pantalón, nada más. Pero digo, no te creas, tío, que todo el mundo tiene esta oportunidad, ¿sabes? Entonces, bueno. ¿Qué dijo la doctora? No se escandalizó ni nada, ¿no? No, porque la doctora me conoce. De hecho, era hoy el día que se incorporaba, que acaba de llegar de vacaciones y dice, me he acordado mucho de ti porque vengo de Namibia. Digo, ostras, Namibia. Y se ha puesto a contarme sus historias y bueno, digo, precisamente estamos empezando un proyecto nosotros en Namibia ahora mismo. Un proyecto de construcción de vivienda ultrasocial, que es otra de mis caras. Y nada, pues le estaba ahí contando y tal, y bueno, al final la enfermera desespera, porque estábamos en el despacho de la enfermera y tenía 4 o 5 fuera esperando, y la gente llamando a la puerta y la doctora hablando de su excursión por Namibia. No, pero bueno, si esto es que es bonito, porque cuando te encuentras el problema por ahí que hablan de la seguridad social,
que si tienen que ver a 50 pacientes, no sé cuánto, esto pasa en las capitales grandes, ¿no? Que si tienen que ver a 50 pacientes en no sé cuánto tiempo, que tal y cual. Y yo aquí, cada vez que voy al médico, casi que me dan ganas de llevarme un bocata o una merendera o algo, porque entro pero no sé cuándo salgo. Sí, la consulta dura poco, pero la charla es infinita. Qué maravilla, los placeres de vivir en un entorno más rural, digamos, no en las ciudades. Exacto, sí, sí. Hombre, pero es que es tremendo. O sea, yo creo que, mirad, no sé si lo he contado alguna vez, cuando yo era un niño, me tuvieron un año tomando una medicación muy fuerte para fiebres reumáticas. Y yo iba como borracho. De hecho, en el colegio los profesores se empeñaban que es que yo no tenía fiebres reumáticas, sino que era alcohólico. Imagínate, estamos hablando de un niño, ¿eh? Y me hacían andar por una línea recta y tal, y todo el rollo. Y entonces resulta que era la medicación que me llevaba loco. Además, que bordes, esas inyecciones que se cristalizan cuando te la están poniendo, las inyecciones estas para las fiebres reumáticas, conforme va entrando se cristaliza y te hace un daño que no veas. Bueno, el caso es que mi madre decía, esto no puede ser un año de tratamiento y el niño cada vez está peor. Entonces, bueno, pues le aconsejaron a mi madre a un médico que se llamaba José Beltrán, allí en Albacete, ya murió, claro. Y además viene a cuento con algo que voy a contar ahora después del emérito. Pues todo es circular, ¿no? Y entonces, pues, fuimos a su consulta. Este era de pago, ¿no? Y entonces, nada, pues ahí nos tiramos 1 hora y media esperando como mínimo. O por lo menos a mí se me hizo muy largo, ¿no? Porque trataba a todo el mundo igual. Es decir, no había prisa. También el hijo de su madre cobraba bien, ¿sabes? Pero bueno, cobraba más que la fulana de Ábalos. Y entonces lo que más me alucinó fue que al entrar al despacho, era un piso, ¿no? Pero al entrar al despacho, el despacho era el salón de la casa. Con lo cual, era brutal el despacho, ¿no? Enorme. Y porque además eran pisos de lujo. A lo mejor tenía otro salón, porque la familia vivía allí. Y era gigante y tenía recuerdos de todos sus viajes, historias de por ahí, compradas por aquí, por ahí, todo eran viajes exóticos y tal, ¿no? Y el tío nada más verme dice, este muchacho tiene pinta de unas fiebres así, vamos a ver qué le pasa y tal. Y me pasó al final, una sala donde tenía la camilla, me tumba y de repente noto que algo me está tocando el brazo. Y era un perraco gigante a nivel altura de camilla que tenía allí, tío. Un perraco en la consulta, ¿eh? Enorme, que me estaba limpiando. Imagínate, ¿no? Y entonces, pues luego salimos de allí, nos ponemos otra vez en las sillas así en el despacho y el tío dice, esperad un momento, por favor, esperad un momento. Y se pone, tenía una radio multibandas, así enorme. Se pone el tío porque Radio París estaba dando la noticia de que Franco podía estar muerto, ¿sabes? Era la noche del 19, o sea, era la tarde del 19 de noviembre del 19 de noviembre de 1975. ¿Sabes? Estaba yo esa tarde en el médico con mi madre y el tío ahí escuchando las noticias en francés y traduciéndonos a mi madre y a mí las noticias. Resulta que, bueno, al final lo que tenía eran fiebres tifoideas y llevaba un año con las fiebres tifoideas. Como mi padre tenía 2000 ovejas o por ahí en la aldea, pues claro, pues es fácil. Yo era un niño, bebía agua ahí del grifo que se echaba las ovejas, todo el rollo, y entonces pues cogí el tifus, ¿no? Pero claro, llevaba un año medicándome para las fiebres reumáticas. No tifoideas. Claro, claro. Y los cabrones de los profesores en el colegio puteando, ¿eh? Tú bebes, anda recto por aquí a ver qué tal, ¿no? Joder. Y bueno, ¿por qué digo que todo es circular? Pues porque resulta que en
la noche del 20N, esto fue el 19N, de 1975, la noche del 20N, pues estaban prácticamente casi retransmitiendo en directo todo lo que estaba pasando con Franco, ¿no? Está el parte médico, el otro, y entonces esto lo pone en el libro, ¿cómo se llama? Reflexiones, Reconciliación, ¿no? Reconciliación. Y entonces, pues Juan Carlos le dice ya sabéis que yo le pongo, no es que yo sea mal hablado, es que le pongo el artículo a los delincuentes siempre por delante, ¿no? Juan Carlos le dice a Sofía que se iba a acostar porque Sofía le dijo, Sofi quería que nos quedásemos viendo la tele para ver los partes médicos y tal, pero yo le dije que me iba a acostar, ¿no? Y entonces pues se fueron a acostar, luego a las tantas, a las 5 y pico por ahí, lo llama el jefe de la casa militar de Franco para decirle que Franco había muerto. Que a lo mejor había muerto antes, o a lo mejor lo tenían ahí ya con hilitos desde hace 2 o 3 días para que coincidiera con la muerte de José Antonio, porque a él le gustaba mucho la parafernalia falangista. Y entonces, bueno, pues en fin, se pone al teléfono al rey, dice, a ver, ¿cuándo me va a llamar usted? ¿Cuándo tengo que estar allí? Dice, pues a las 8:30 tendría que estar aquí. Y dice, vale, pues hasta luego. Entonces dice, llamarme a las 7:30. Y me fui a dormir y me quedé durmiendo tan tranquilo. Lo escribo, ¿no? Sí, pero antes dice que estaba muy nervioso, que dice, me puse nerviosísimo, pero bueno, me fui a dormir hasta las 7. Entonces, es cojonudo, porque el tío, esto te da una idea del nivel de basura que hay en su espíritu. ¿Por qué? Pues porque Franco te lo ha dado todo. Fue Franco el que te hizo heredero de una corona que no te tocaba. Fue Franco el que organizó todo y dio las órdenes de que todos te respetasen una vez el muerto, porque si no hubiera dado Franco las órdenes, él ya estaría en Estoril o por ahí o donde fuera. Sí, total. Entonces, te trata como a un hijo, te educa de todo, y cuando se muere dice, se murió, yo me fui a acostar y me quedé tan tranquilo, en vez de estar allí en el hospital como cualquier familiar, como el general que estuvo allí con él, ¿sabes? Que tenía que haber estado el jefe militar de la casa de Franco, claro, pero ese era un militar. Y ese sabía la responsabilidad que tenía. El rey vestía de militar, que es diferente. Hay una diferencia entre ser un militar o llevar un traje de carnaval, ¿no? Y entonces Juan Carlos I llevaba un traje de carnaval cada vez que se ponía el uniforme del ejército. En fin, entonces no era capitán general de los ejércitos, pero bueno, muerto Franco, ya en 2 días sería capitán general de los ejércitos, el día 22. Entonces, bueno, esto también lo hizo con su padre. Su padre estaba ahí con una de sus putillas en San Moritz y vamos, que había desaparecido. Esto ocurrió, ¿cuándo ocurrió? Me lo he apuntado antes. El 20 de junio del 92. Y estaba por ahí y entonces, pues de repente había que nombrar a Javier Solana, ya sabéis, el hermanico de Luis Solana. Ese. Estaba en fin, el tío se había ido a San Moritz, ¿no? Con una. Y entonces pues había que nombrar a este y el rey tiene que firmar. Mientras no firme el rey, no hay nombramiento. Y entonces dice, ¿dónde está el rey? Que tiene que ir a jurar y a que firme el rey tal y cual. Y el rey no estaba, nadie sabía dónde estaba. Al final, nadie sabía dónde estaba el rey. Imagínate. Y menudo sistema de seguridad tenemos, que nadie sabía dónde estaba el rey. Y entonces pues estaba allí el tío follisqueando en San Moritz
Bueno, o esquiando, no sé, esquiando sin esquí, que también puede ser. Y nada, pues al final, poco menos que la presión que le hacen para exigirle que viniera, ¿no? Felipe González. Y al final, bueno, Felipe, me imagino que el jefe de la Casa Real lo haría en nombre de Felipe. Y al final vino el 19 de junio, o sea, volvió a Madrid, quiero decir, firmó. Al día siguiente era el cumpleaños de su padre, que ya era muy mayor, que fue el último cumpleaños de su padre, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, ya que estoy aquí, me quedo, mañana celebro el cumpleaños de mi padre, que a fin de cuentas le he robado la corona, y él, aún encima, pues ha dejado que lo haga sin poner muchas pegas y tal y cual, y ya, pues eso, si eso después de cantar el cumpleaños feliz me voy, ¿no? Pues no. El mismo día 19 se fue otra vez con la putilla. Bueno, la putilla lo estaba esperando allí. Digo putilla, no sé con quién estaba ahora mismo, no me acuerdo. O sea, que me perdona si está viva y está viendo este vídeo, porque no es mi intención insultarla. Yo me refiero, el lío este, a fin de cuentas era una putilla, porque el rey estaba casado. Entonces, si te lías con un casado, pues ya sabes, un poco putilla sí que tienes que ser, ¿no? O si te lías con una casa, pues también tienes que ser un puto. Total, que al final, nada, pues eso es lo que hay. El tío se largó, dejó a su padre y el último cumpleaños que celebró el padre, no estuvo su hijo porque el hijo tenía, no sé qué coño tenía que hacer. Lo de siempre.